Hola amigos y seguidores, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a diseñar este bello vestido, pero antes los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Hoy presento este bonito vestido color azul noche, muy sexy, pero a la vez es bastante simple el concepto de la transformación y la confección, porque se trata de una tela de punto. En realidad he visto el modelo desde la parte interior y no lleva forrería, pero lo ideal sería que si queremos hacer un vestido un poco más elegante, le colocáramos algún tipo de forrería para la terminación. En realidad yo he visto la prenda de cerca y la terminación es sencillamente con overlock y vuelcan el margen hacia el revés y cosen, o sea, tiene una terminación industrial, así con ese tipo de confección. Analicemos un poquito entonces el modelo. Podemos ver claramente que es una prenda irregular, sobre todo la delantera, ¿sí? En la delantera es más notorio todavía porque vemos este cruce del escote que bifurca y como que tuviéramos una combinación de dos prendas. Es como si tuviéramos un vestido superpuesto al otro. En realidad es una trampa al ojo. Y en la parte posterior nos podemos dar cuenta que en realidad es una simpleza absoluta el vestido, ¿sí? En el acercamiento puede ver como si simulara que tengo una especie de vestido que cruza con solapa y se superpone a otro vestido que tiene un tirante. En realidad siempre se trata de la misma prenda y simplemente aquí en el corte se incorporó este corte de tela que engaña al ojo y nos da la idea de que está superpuesto. Siempre es la misma prenda. Lo mismo sucede con la falda. La falda en realidad es dos delanteras cruzadas de la forma más básica y común. Aunque la tela es de punto, podemos ver que se ha cosido la pinza de busto, no la pinza de entalle. En la parte posterior, el tirante ancho que contiene la solapa es el más grande que está aquí y el más finito, que pareciera ser el segundo vestido que está por debajo, se vuelca hacia la parte posterior cruzando, o sea, se conecta en la parte opuesta. Esto también podría estar aquí y de alguna manera sería más fácil colocarse la prenda, ¿sí? Si estuviera el tirante cosido en esta posición. Eso por supuesto también es a gusto, tiene un cierre invisible, carece por completo de todo tipo de pinza de entalle. La prenda tiene un corte de falda lápiz, ¿sí? Es ajustada y como ven es bastante simple en cuanto al concepto de la transformación. La clave está en esta parte y lo vamos a ver justamente lo que se lleva más tiempo de transformación y atención justamente es este efecto de falso cruce. Comencemos entonces con la delantera y aquí tengo el mismo vestido pero sin la modelo, ¿sí? Para que lo podamos ver un poco mejor, aunque es bastante oscuro el color que tiene. Vamos a tratar de desarrollarlo tal cual como lo vemos aquí, ¿sí? Como siempre trabajamos con el patrón base de vestido y en este caso vestido largo. Y recuerden que si quieren aprender a trazar el patrón base de cuerpo así como el de falda base, en la I que ven en la parte superior de este video en la pantalla, pueden acceder al link de justamente el video que está aquí en el canal para que aprendan a trazar el patrón básico. Es un sistema que he utilizado toda mi vida mientras fui modista durante 30 años y realmente les aseguro que es muy fiable, ¿sí? Inclusive para talles especiales es muy fiable. Ustedes tienen que utilizar las medidas particulares de cada uno. Entonces comencemos a diseñar la parte superior del vestido, lo que sería la blusa. Inicialmente voy a comenzar como si se tratara de una blusa común de un solo hombro. Voy a copiar el básico y le voy a restar al escote, o sea, voy a desbocarlo sobre el hombro unos 2 centímetros aproximadamente y desde ese punto voy a trazar un escote curvo descendiendo hasta la posición de la sisa opuesta, como se ve aquí.
voy a conservar las 2 pinzas de busto y las 2 pinzas de entalle. Considero que como es una prenda de vestir, o sea, una prenda que quiere ser elegante, aunque la tela es de punto y de poliéster, considero que no voy a quitarle el porcentaje de elongación que tiene una tela, porque en realidad esta tela es de punto, no elastizada necesariamente. Sí, podría ser, pero en este caso no lo es. Entonces, como esta tela no puede estirarse y volver a tomar su medida real, no lo voy a hacer. Si ustedes trabajaran con una tela con elongación, o sea, que estira y vuelve con elastanos, como por ejemplo lycras, si lo desean, pueden restarle a los anchos y en algunos casos si la tela tiene doble estiramiento en los largos, la elongación que tiene cada tela. Eso ustedes lo tienen que comprobar. Todas las telas no son iguales, cada una estira distinto de la otra. Van a verificar cuánto estira la tela y ese porcentaje de elongación se lo tienen que restar a el patrón. Pasamos entonces al diseño propiamente. Voy a trazar 4 líneas auxiliares. 2 líneas son para el ajuste de las aberturas que tiene esta prenda y las otras 2 líneas son para el traslado de la pinza de busto. Podemos ver aquí en este acercamiento que la pinza de busto está dirigida hacia la parte inferior, ¿sí? No está perpendicular como normalmente la vemos en los laterales, sino que va hacia abajo de esta manera, ¿sí? Y también vemos que no está la pinza de entalle. Esta pinza se la llama comúnmente pinza francesa. Entonces lo que yo tengo que hacer es trasladar la posición de la pinza base a la de la pinza francesa, como vemos aquí. Voy a trazar la primera línea auxiliar al escote de forma perpendicular desde el vértice de la pinza de busto izquierda y una segunda línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto derecha hacia la sisa, hacia donde se pronuncia más la curva. Aproximadamente voy a colocar las 2 líneas auxiliares en la misma línea, como se ve aquí. Aproximadamente, no tiene que ser exacto, pero aproximadamente están ubicadas en el mismo lugar. Voy a hacer una aclaración con respecto a estas pinzas, que nunca lo hago, y es que justamente donde está ahora esta línea auxiliar sería la posición, aquí un poco más arriba también, la posición del contorno de pecho, ¿sí? Y aquí sería el ancho de pecho y exactamente igual, pero en la parte posterior sería el ancho de espalda. El contorno de pecho, ¿sí? Donde estaría la parte del esternón, esta parte es menor que el contorno de busto, ¿sí? Generalmente, por supuesto que puede haber una excepción. En las mujeres, teóricamente, se espera que esta parte, estamos hablando de un cuerpo estándar, no estamos hablando de un cuerpo con sobrepeso, se espera que sea menor que el busto. ¿Qué es lo que sucede? Como dije antes, se espera, pero no necesariamente es una regla fija. Yo siempre recomiendo, aunque yo les doy medidas, ¿sí? Les recomiendo que ustedes tracen estas líneas, pero no las corten. Generalmente ustedes van a ver aquí en mis patrones la pinza vaciada. Eso no significa que está vaciada. Esto lo genero para que cuando hagamos la transformación comprendamos. En realidad el patrón se traza todo entero aquí. Y recomiendo que cuando yo vaya a cortar este patrón, pliego la pinza como iría cosida y luego corto el lateral para que sobre, aquí va a sobrar, dependiendo por supuesto del tamaño de la pinza y la posición, porque cuanto más inclinada esté, más tela lleva al costado. El patrón, una vez que yo hago la transformación de la pinza de busto, lo llevo al cuerpo de la persona recreado en tela. Atención, no papel, en tela, una tela económica. Lo voy a colocar en el cuerpo y voy a determinar cuánta pinza lleva. ¿Por qué? Hay personas que tienen el pecho más pequeño, más hendido, busto más grande, o la postura hace que el busto sobresalga y se quede como hundido, deprimido aquí.
Pero también puede ser al revés, que la persona tenga el pecho más ancho y salido y busto pequeño, entonces tal vez la pinza aquí tenga que ser menor o inexistente, ¿sí? Porque también podría pasar. Si la persona tiene busto pequeño, estas pinzas a veces no son necesarias. Yo igual de todos modos se las marco porque tenemos que abarcar todas las posibilidades. Ustedes van a probarlo, van a marcar y van a determinar cuánto es la medida, ¿sí? Por el momento voy a dejar entonces solamente líneas, esto todavía no son pinzas, y voy a trabajar con esta otra línea auxiliar que es la que me va a ayudar a transformar la posición, no el tamaño, sino la posición originalmente, en el primer paso de esta transformación, en la pinza de busto. He marcado aproximadamente desde el punto del segmento inferior de esta pinza unos 5 centímetros, como vemos aquí donde está el puntero, 5 y 5, y allí trazo una línea auxiliar. Este es el primer paso de la transformación de la blusa. Voy a trasladar la pinza de busto a la nueva posición que determina la línea auxiliar que acabo de trazar. Entonces, cierro, en un primer paso, cierro la pinza de busto del lado derecho y luego cierro la pinza de busto del lado izquierdo. La pinza de busto sigue estando, solo que tiene una inclinación distinta. Aclaro que este tipo de pinza, la pinza francesa, es muy favorecedora cuando se trata de una persona con mucho gusto, porque el ángulo y la inclinación que tiene la costura, ven que la costura no está perpendicular, está inclinada, favorece muchísimo al enmarcado y a la caída de la prenda porque está fuera del hilo, ¿sí? O del contrahilo. Esta sería una pinza muy buena para cuando la persona tiene mucho gusto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No necesito la costura de la pinza de entalle, pero sí necesito el ajuste, ¿sí? Recuerden que la pinza de entalle está adjudicada, o sea, esta pinza en realidad no existe. La verdadera medida de la persona es donde vemos pasar ahora el puntero, ¿sí? Esta es la verdadera cintura. La pinza se coloca en los patrones para que auxilie la capacidad de busto, ¿sí? Perfectamente puede no estar cosida. Es lo que voy a hacer ahora. Yo voy a tomar entonces cada una de estas piezas que están a cada lado de la pinza de entalle y voy a cerrarla. ¿Qué hago con esto? Traslado la capacidad de la pinza de entalle al busto y aunque no está cosido, sigue auxiliando la capacidad de busto al colocarla aquí, ¿sí? Recuerden que yo ya previamente en el básico hice todas las pruebas, porque yo estoy trabajando con un básico que ha sido probado previamente. Ya he hecho todas las pruebas y sé que estas medidas en las pinzas son las correctas para esta persona. Imaginemos que yo probé entonces este patrón así tal cual como está en tela en la persona y determino que la pinza que necesito aquí es de 1 centímetro. Entonces, creando una pinza, voy a restar recorrido al escote aproximadamente ahí, 1 centímetro, ¿sí? Y voy a notar que se crea una divergencia en esta zona. Esto es normal porque estamos trabajando en una línea curva o en una línea inclinada, también sucede. Esto es muy normal porque obviamente me estoy corriendo de la posición original, estoy bajando al moverme en el ángulo. Lo que tengo que hacer entonces es corregir, quitar ese pequeño exceso que está aquí y corregir la nueva posición del escote aquí. Y exactamente lo mismo voy a hacer con la sisa. Imaginemos que, bueno, con 1 centímetro más o menos lo resuelvo, más o menos, ¿sí? Recuerden que nunca es una medida fija, es una medida aleatoria. Y bueno, tampoco coinciden las dos medidas, no necesariamente tienen que ser iguales. Y entonces también voy a hacer exactamente lo mismo, voy a corregir. ¿Qué es lo que sucede? He acortado el recorrido de la sisa, así como el recorrido del escote, ¿sí? Para la sisa se ha elevado un poco y en el escote se ha acortado desde el lateral. Esto hace que cuando la persona se coloque la prenda, como esto está fuera del hilo, esta parte, este filo,
se acomoda, se estira y se ajusta el cuerpo, pero no queda suelto. Exactamente sucede esto aquí. Esto que acabo de hacer aquí en la sisa se hace siempre en todas las prendas sin manga en la delantera, no siempre en la parte posterior. Cuando tengo que hacer esta pinza en la parte posterior, o sea en la sisa trasera, es porque la espalda está encorvada, ¿sí? Pero si la espalda es completamente, digamos, con la forma real que tiene una espalda, que no es recta, sino que también tiene una curva suave, no se coloca esta pinza en la parte posterior. A veces también se puede en la parte posterior evitar la pinza bajando levemente el hombro. También se puede hacer eso. Entonces tengo el patrón en la primera fase de la transformación. O sea, ahora si yo cosiera las pinzas de busto, tengo un patrón al cuerpo perfecto de un solo hombro o escote amazonas. Pero este no es el modelo completo. Me falta diseñar justamente la falsa solapa o el falso cruce que tiene este vestido. Vemos aquí, a un lado, vemos que tengo exactamente lo mismo que vemos en el paso anterior, en la transformación, solo que le he quitado todas las líneas de unión para que no nos confundamos, pero he mantenido el patrón base debajo para que comprendamos un poquito algo. Recuerden que cuando yo voy a coser una pinza de busto, no llega al vértice hasta el real vértice del patrón base. En el patrón base la tengo que dejar así, conectada la pinza de entalle con la de busto, porque como les dije antes, la de entalle obligatoriamente está conectada con la de busto porque la auxilia. No la puedo desconectar porque en las transformaciones ella va a permitir que yo pueda crear los diseños. Pero una vez que yo ya transformé la prenda, la pinza no tiene que venir hasta aquí. Basta con que la deje 1,5 centímetros o 2 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está contemplado la capacidad de busto. No necesito el vértice para que esto funcione. Ya en la posición donde está es suficiente. Esto es con las pinzas, nunca con los recortes. Los recortes sí tienen que pasar por aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En el recorte yo redondeo ese pasaje, ese corte del plano, porque aquí tengo un plano y por debajo tengo otro, y ese corte que aquí abruptamente se haría al coser, se suaviza en la línea curva del recorte de una prenda, por ejemplo, de sastrería, ¿sí? O un vestido de novia o un corset. Entonces tengo aquí el patrón y tengo que hacer una serie de transformaciones para repetir el modelo de la falsa solapa. Voy a determinar la mitad del hombro de la blusa, ¿sí? Como está aquí. Y voy a marcar el punto que es justo el centro. Y además voy a marcar desde el inicio del escote por el recorrido unos 9 centímetros, que vemos aquí. Esta pieza que está aquí, ¿sí? Mide 9 centímetros de largo y tiene 1 centímetro de ancho. Esta pieza representa en este dibujo el tirante, ¿sí? El falso tirante o el tirante del falso escote del vestido que estaría, entre comillas, por debajo de la prenda que se superpone, ¿sí? Lo voy a tomar de referencia para determinar dónde terminaría ese escote compuesto. Queda entonces ahí en esta posición, aquí es el punto final y este otro punto también es importante. Voy a tomar de referencia el círculo auxiliar. Recuerden que el círculo auxiliar del radio de mama, que está aquí, me determina la posición y el tamaño del busto en este patrón. Este círculo siempre va a variar dependiendo, por supuesto, de las medidas de cada uno. Entonces voy a trazar una línea suavemente inclinada hasta llegar hasta el otro extremo en la base de la blusa en el lateral izquierdo y voy a pasar cerca del círculo, sé que está aquí el círculo auxiliar, ¿sí? O sea, no tengo que pasar más adentro porque entonces claramente sería un vestido muy revelador. Por supuesto, eso es a gusto de cada uno. Yo tomé de referencia este círculo, puede ser una curva un poco más aquí, ¿sí? Imaginemos, puedo hacerlo más aquí, exactamente esto igual, eso es a gusto, lo puedo colocar más aquí
Y este va a ser el final, este va a ser el punto final donde se terminaría la conexión con el escote. Si vemos la otra prenda, vean que en línea roja sería la línea que acabo de dibujar, ¿sí? Desde el centro hasta el borde inferior. Y aquí vemos la otra definición, la otra pieza, ¿sí? Con la curva que pasa en esta nueva posición que les acabo de dar, ven ahí, y termina justo en un pico donde estaría el tirante. Esta pieza que está aquí, donde está ahora pasando el puntero, toda esta sección del hombro y parte del escote, desaparece y me quedo entonces con el patrón de esta manera. Tengo conjugado toda la capacidad de busto en la pinza francesa de cada lado y definida la posición de la separación. Esto sería el cruce y esto sería, entre comillas, el vestido que viene por debajo. Tengo que aclararles algo. Esta pinza no es una pinza plegada o doblada como normalmente hacemos las pinzas de busto o la de entalle, sino como vemos aquí, le puse el margen de costura de referencia para que se hagan una idea. Esta pinza es vaciada, le vamos a dejar el margen de costura y la vamos a coser para que no tenga un exceso de tela. Como sabemos, la prenda, como les dije antes, tiene una terminación industrial, así que perfectamente se puede coser esto con el recorte. Si esta prenda es forrada, se procede exactamente igual, vaciando la pinza y haciendo tanto la tela exterior como la forrería igual, ¿sí? Ahora voy a definir entonces la falsa solapa. Voy a dibujarla tal cual como la veo en la imagen. Yo veo que descansa sobre el hombro, tiene una forma curva y se conecta en la cintura hacia el lateral izquierdo, apoyada en el cruce, ¿sí? O lo que sería el corte. Aquí, por supuesto, nosotros deberíamos no creer que aquí hay un corte. En realidad sí lo hay, y ahí es donde está colocada la solapa. También veo en este modelo como que fuera simple, que no es doble, que tiene un corte, ¿sí? La tela, como no deshilacha, simplemente la cortaron. Esto también es a gusto, ustedes le pueden poner forrería para que tenga una terminación un poco más, digamos, más fina y además que pese y que no se vuele fácilmente, dependiendo por supuesto de la tela. Yo la he definido así, pero por supuesto ustedes pueden variar, pueden poner esto un poco más arriba, puede ser más redondeado, acá en vez de pico hace redondeado. Como saben, a veces el mismo modelo uno lo puede ver en diferentes casas que hacen el mismo vestido y varían en algunas cosas. Esto por supuesto es a gusto. Esto es importante saber que no está apoyado en nada, esto está suelto, solamente se cose. O sea, se apoya aquí en el hombro y se cose en el escote. Nada más, ¿sí? Por supuesto va pulido y a la vez queda atrapada la solapa entre las dos piezas de la delantera. De esta forma simple queda resuelto entonces la delantera. Es importante saber que el tirante tiene 1 centímetro de ancho, pero esto por supuesto se hace entubado o plegado sobre sí. Si yo lo hiciera tipo presilla de pantalón, sería 1 centímetro por 4, doblamos en 4 2 veces y lo cosemos como una terminación de un ribete industrial. Si yo quiero hacerlo un poco más con la confección de modistería, sería un tubo de 4 centímetros con 2 centímetros de costura, lo coso, lo doy vuelta, ¿sí? Y bueno, queda un tubo terminado, como sería un lazo de corset o algo así, un tirante de vestido clásico, común. También eso es a gusto. Esta es la parte de la delantera que luego tiene que ir empalmada con la medida que me va a determinar el escote trasero. Esta es la primera parte y luego uniéndola a la otra parte sería un solo tirante que parte desde la delantera y va hacia la parte posterior. Tengo entonces resuelta la delantera de la blusa de este vestido. Pasemos al diseño de la falda. Es muy simple, es una falda compuesta y en realidad se tendría que hacer con 2 cortes de papel. Vamos a empezar con la parte que va interna, o sea, la parte que va solapada, va por debajo. Voy a trazar la falda normal comúnmente,
Pero en este caso le voy a restar desde los laterales la medida de la pinza de entalle. Recuerden, la pinza de entalle es adjudicada, o sea, yo le doy la medida, no es la medida que determina el cuerpo, así que perfectamente la puedo eliminar. Este tipo de pinzas de entalle se puede, nunca jamás eliminen las pinzas de capacidad, ¿sí? Esas no se eliminan, solamente la de entalle, la de ajuste. Le voy a dar un largo de 20 centímetros menos que el largo total de la pierna. La falda base que está aquí mide justo el largo total, o sea, el largo sería hasta el talón en el piso apoyado. Ustedes eso lo van a determinar, puede ser más, puede ser menos, depende de la altura y de la preferencia de cada uno. Yo le he dado 20 centímetros de forma random, o sea, de forma aleatoria. Cada uno va a determinar la medida que desee. En el lateral, en el bajo, le resté 4 centímetros para que haga este efecto. Puede ser más también. Recuerden, la tela es de punto, así que cede perfectamente y además tenemos una abertura, así que puede ser muy justa, ya que el paso está garantizado a la amplitud que se genera en la pieza cuando camina, porque se abre totalmente. Yo quiero que la prenda se abra, pero no quiero que sea una prenda incómoda. Por lo tanto, voy a trazar desde la altura aproximadamente de la primera cadera, ¿sí? Como vemos aquí, desde el lateral derecho, una línea curva que baje hasta la parte inferior. Como ven aquí, esta línea que está ahora la manito, como ven ahí, una manito, ese es el centro del patrón. O sea, esta línea, la línea que viene a auxiliar, se va a alejar del centro del patrón o el hilo aproximadamente 3 centímetros. Puede ser más también, porque quiero repetir lo que se ve aquí, ¿sí? Una separación entre cada uno de los extremos de la falda. Yo estoy trabajando haciendo la parte que va por debajo, o sea, esta parte que estoy tocando ahora con el mouse es la que estoy dibujando. ¿Qué significa? Voy a recortar y esta pieza que está aquí, que estoy retirando, la voy a eliminar. Yo no la necesito más y tengo trazada la mitad de la delantera de la falda. Para dibujar la otra mitad de la delantera que tengo aquí, lo que tengo que hacer es, por supuesto con otro corte de papel, es copiar las mismas características en cuanto a la medida y a restar la pinza. Todo eso va a ser igual, lo mismo que lo que le retiramos en el lateral y el largo, ¿sí? Pero voy a tener una diferencia, y es que en la parte superior va a llegar hasta la esquina superior de la cintura, y aquí, que veo que me falta, tengo que corregir aquí, voy a restar también 3, 2,5. Bueno, eso es lo que ustedes deseen, puede ser menos también, esto podría ir un poquito menos para equipararlo, ahí. Y voy a generar entonces esa separación que vemos aquí. Si ustedes quieren, también podrían esta parte hacerlo aún más inclinada, como vemos en la falda, ¿sí? Inclinarla aún más para que no sea tan radical el quiebre y generar aún más una inclinación como vemos en la falda. Observen que la falda, voy a corregir aquí, observen que la falda genera un triángulo, ¿ven? De esta manera se parece un poco más a esto, puede ser más arriba también, ¿sí? Puede llegar más arriba todavía. Obviamente si la falda es más larga el efecto también es más largo. Esto también varía dependiendo de la forma y las medidas de cada uno. Podría ser con esta forma. Entonces la delantera tiene esta pieza que va superpuesta, o sea, va por encima y nos hace creer que es el vestido que se superpone, y esta otra que va por debajo en realidad es el mismo vestido, ¿sí? La delantera de la falda. La parte posterior es muy simple. Aquí les muestro el vestido y vean, como les decía antes, ven que tiene una terminación industrial, no tiene forrería. O sea, vean aquí la costura, se puede ver que se volcó hacia el revés el margen y se hizo una terminación totalmente industrial. De hecho, esto pareciera como que el mismo tirante sale de aquí y termina en la parte trasera. Así, no le veo forrería, ¿ven? No tiene forrería, es una confección totalmente industrial. Pero si ustedes quieren pueden repetir toda la delantera y la parte posterior y hacer la forrada, que tendría una terminación mucho más elegante y en algunos casos mucho más fácil, porque dependiendo de la tela a veces
coser este tipo de terminación puede hacer un efecto desagradable, una fea vista, dependiendo de la máquina de coser que tengamos. Entonces, a veces es mejor hacerla con forrería. Esto que veo aquí, esta superposición, ven, este es el tirante trasero y esto que está aquí es la falsa solapa que vuelca y se conecta aquí, está como superpuesta en el tirante ancho. Si lo vemos aquí, esto sería la falsa solapa que va hacia adelante y este el tirante ancho y la tira, como vemos, no tenemos ningún tipo, esto es como si fuera una especie de panel o faja, no tiene nada, no tiene ningún tipo de pinza, así como tampoco la falda. Lo voy a resolver, por supuesto, con el patrón básico trasero de vestido largo. Voy a usar los mismos conceptos que la delantera, menos 20 centímetros, restarle 4 en el bajo, en la cintura, eliminar la costura de la pinza de entalle, pero no el entalle, por lo tanto tengo que restar desde el lateral la medida que le di a la pinza de entalle, ¿sí? Y aquí vemos que he dibujado el tirante. Retiro esto que está aquí, esta pieza que ahora la vamos a ver. Este es el tirante. Recuerden que esta medida tiene que ser la misma que le di a la delantera, o sea, la mitad del hombro cuando tracé la pieza delantera. El ancho aquí es a gusto, no tengo una medida específica. Y superpuesto aquí como un simple triángulo con la misma medida del hombro y luego termina en nada aquí, va a ser la continuación de la falsa solapa. Aquí la vemos, yo traje el patrón de la solapa que ya estaba preparado de la delantera y he invertido, o sea, esta parte la he girado hasta que quede en esta posición hacia arriba, haciendo coincidir los hombros, o sea, la caída del hombro de esta pieza con la caída del hombro de la falsa solapa, y esto va a ser una única pieza, ¿sí? No va a tener unión ni costuras, cortamos una única pieza y preferentemente que sea doble para que tenga una mejor terminación. Por supuesto, es a gusto. Esta falsa solapa también podría ser en composé, como vemos aquí en diferente color, podría ser otro tipo de tela. Podríamos hacer un efecto LAN. Si yo quisiera que esto fuera un efecto LAN, ya que de paso les doy una idea, haría líneas auxiliares, las que cortaría, y separaría entre sí las piezas desde el lado del borde exterior, ¿sí? Esta parte es la que va cosida al escote y esta es la parte exterior. Aquí lo abrí poco, si lo abren más, o sea, si esto se forma una especie de curva o círculo, ¿sí? O como una especie de coma, se hace este efecto así, más escarolado va a ser esto. También podríamos continuar con hacerlo más, en lugar de hacer esta forma, puedo hacerla más redondeada y continuar con los cortes y hacer todo un efecto escarolado en el borde. También podría ser, si se trata de una tela más liviana, podrían ser dos capas, 2 o 3 solapas superpuestas y genero aún más vuelo. Por supuesto, estamos hablando de un modelo totalmente diferente del que estamos analizando hoy, pero es otra opción, ¿sí? Ustedes podrían disparar la creatividad y generar otro tipo de solapa que podría ser bastante interesante. Volvemos todo a su lugar porque yo estoy interpretando el modelo de el vestido que presenté hoy, que es justamente con esta solapa tranquila. Tengo entonces diseñada la parte posterior súper fácil. Entonces tenemos terminado nuestro vestido, el desarrollo del trazado de este vestido, que como ven es muy simple. Quiero aclararles algo, esto que está aquí no es un drapeado, ¿sí? Vimos el patrón de la delantera sin la modelo y el patrón cae derecho. Aquí se genera este efecto por la torsión del cuerpo en la pose que tiene la modelo. Si lleva el hombro hacia atrás y lleva la pierna hacia adelante, genera como una especie de torsión y da el efecto de drapeado, pero no es un drapeado, no necesariamente lo es. Tengo entonces las dos delanteras de la falda, las dos delanteras de la blusa, la solapa que comienza en la delantera y luego vuelca hacia la parte posterior, la parte superior de la trasera con su tirante y las dos piezas de la falda, así como también el tirante que vemos aquí, que es finito, que comienza en el extremo de la delantera izquierda, o sea, esta aquí, vuelca sobre el hombro, cruza la espalda y va hacia la parte opuesta, ¿sí? Hacia esta parte. Este tirante también podría estar perfectamente acoplado con la delantera, dado que es un corte de tela pequeño,
todo entero, sin una costura, o sea, cortemos todo esto como una única pieza. Y por supuesto, al ser doble tiene la terminación garantizada en el pulido. Al coser esta pieza, que iría de esta forma, entre la pieza exterior y la forrería queda atrapada la solapa, ¿sí? Volvemos entonces a su lugar cada una de las piezas, como las presenté. Y como ven, es bastante simple este vestido, pero a la vez es elegante, es atractivo, es sexy, muy femenino. Y como les dije antes, si hacemos con una tela de punto, es del tipo de tela económica. Sin embargo, el diseño realza esta tela, es como que levanta el tipo de tela y podemos tener un bonito vestido sin gastar mucho dinero, porque no lleva mucha tela y tampoco lleva mucho tiempo, tanto en el diseño como en la confección. Bien amigos, entonces la lección llega hasta aquí. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, porque en cada una de las publicaciones hay una lección de diseño independientemente del modelo que presente. Los invito a que por supuesto me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. Déjenme sus comentarios, porque a mí me encanta leerlos. Me gusta interactuar con ustedes. Pueden dejar sus consultas, pueden dejar sus dudas y desde ya proponer modelos o temas para nuevos videos. Así que bien amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.